Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, lo que sea, donde quiera que estén ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme con esta extraña voz que traigo, que es bastante parecida a la mía, pero no es como la mía. Y gracias por estar aquí, las 79, 5 personas que están ahora, 75 gracias, 75,000 gracias mil a cada uno de ustedes, ¿por qué no? Sistercitos y brodercitas. Me gusta esa idea, gente, de las sistercitos y brodercitas. Probablemente lo vamos a dejar. Pero yo luego digo hermanitos y hermanitas y cosas así, y a la gente le parece rarísimo. Ay, te estás volviendo cristiano. No, no tengo ninguna intención de tal cosa, pero bueno. Bien, como ustedes recordarán, el día de ayer tuvimos que hacer un streaming a falta de vídeo. Y hoy hacemos un streaming a falta de streaming. Es decir, que sigo yo con las secuelas horrorosas de una gripe, pero apocalíptica. Es que es, y solo por eso es que le ha dado a toda la familia. Pero una gripe de estas que yo no recordaba, así con alucinaciones en la noche, ¿no? De pronto pasa mi hijo y me dice, oye, ¿qué es esto de los grandes campos de flores? Y yo, ¿cuáles campos de flores? Estabas diciéndolo anoche. Y yo, pues no me acuerdo, ¿no? Pero espero que hayan sido bonitos. Perdón. Hace años tuve una gripe de estas con secuestro en helicóptero, donde secuestraban a alguien en helicóptero y lo tenía yo que rescatar, y todo así como muy cinematográfico, producto evidentemente de tener frizando los 40 grados de fiebre. Y bueno, el resultado es aterrador. Ya estoy yo más o menos bien. Mi artículo del periódico no lo pude entregar hoy, les he tenido que avisar que lo entrego mañana, porque me empecé a hacer un lío con lo que estaba yo contando de la historia del estudio del sonido, porque quedaba muy árido cuando contado como la historia del estudio de la música o del sonido a través de la música, que finalmente es donde empieza Pitágoras, pero igual resulta más interesante para el público. Y uno escribe para que el público le interese la divulgación científica que hace uno, y no nada más para rellenar los 6,800 caracteres que entrego yo todas las semanas desde hace 18 años al periódico El Correo. Entonces, pues hasta mañana. Voy a entrar, por supuesto, por el lado de la música, por el lado del análisis de la música, que es cómo se empezó a estudiar el sonido. Incluso estaba yo descubriendo, y esto no lo sabía yo, que el interés de Galileo por el estudio de la acústica, porque él es el primer experimentador de la acústica, se debe a que su padre era matemático y músico y seguía, por lo tanto, los intereses de Pitágoras de la relación estrecha entre los números y la música, que por supuesto llega a sus niveles más absolutamente impresionantes, delirantes y complejos con las fugas y demás obras del señor Johann Sebastian Bach. Bueno, pues todo eso para decirles a ustedes que traigo un gripazo loco y que si parece que deliro, es normal, ¿eh? No se preocupen, es de esperarse. ¿Qué me preguntaban? ¿Es posible una unión de naciones hispanas? Esta me gustó mucho. Bueno, primero que nada, hola Antonella Ventura, hola Ana Guillén, gracias por saludar. Primero que otra, nada. Gracias a Giovanni Aceituno, gracias a JDC. No llegan y sueltan la pregunta sin decir hola, buenos días, ya llegué. Pablo XF59, espacio 1. Pónganse Pepe, hombre, no necesitan esos seudónimos alambicados. ¿Para qué? Luis Delgadillo, muchas gracias. Raj Collaz, unos saludos desde Kansas. En Kansas, diles que tampoco si te hagan tanto lío con los seudónimos. Y, y bueno, empezábamos con Aethor, que antes de saludar ni nada dijo, ¿crees que sea posible una unión de naciones hispanas? Me voy a saltar la falta de mínima educación de Aethor, porque el tema me apasionó desde hace muchos años. Miren, una de las cuestiones que a mí me han parecido brillantes en la destrucción o en la deconstrucción de un imperio colonial, que fueron los imperios coloniales que tuvieron todos los países europeos, en la medida de lo posible,
mayor o menor medida, de acuerdo a sus posibilidades, ya como llegaron al reparto del poder y de los cañones a lo largo de los años, de los siglos XVII, XVIII, XIX. Pero siempre me llamó la atención la idea del Reino Unido de, en vez de tener una guerra de independencia y acabar a tiros con sus antiguos colonizados, que la tuvo, por supuesto, en 1776 en la Guerra Civil, en la Guerra de los Estados Unidos, en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, el Reino Unido asumió la idea de independízate, pero seguimos siendo amiguitos. Amiguitos en el mundo de las naciones significa socios comerciales, socios en nuestros emprendimientos de carácter bélico, socios y diplomáticos. Es decir, hay gente que se aterroriza cuando recuerdan aquella frase de Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Sí es muy brusco decirlo así, pero es igual con todas las naciones, ¿eh? Eso, somos amiguitos hasta el momento en que queda un trozo de pan y a ver quién se lo come. Ahí es donde dejamos de ser amiguitos. Todas las naciones tienen ante todo intereses. Pero la forma en que el Reino Unido creó la Mancomunidad Británica de Naciones con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, con todos los países, eh, con todas las naciones de la zona de lo que llaman las Indias Occidentales, pues Jamaica, Bermudas, etcétera, me pareció brillante siempre, me pareció una forma de decir, bueno, mira, hemos tenido una relación bastante desigual, y bastante de yo soy el amo y tú eres el siervo, el vasallo, el súbdito, el colonizado, pero vamos a llevar las cosas de otra manera y vamos a crear una comunidad y a través del comercio y de los objetivos conjuntos, pues crear otra historia nueva que sustituya o que continúe en otra dirección la historia de colonialismo horroroso que muchas veces el Reino Unido mantuvo. Vamos, la explotación de la India, por ejemplo, es un caso enormemente vergonzoso dentro de las historias vergonzosas del colonialismo, porque además siempre hubo la idea de que estaban como ayudando a la India, ¿no? Entonces, siempre había esa idea de lo que Rudyard Kipling llamó la carga del hombre blanco, de tener que sacar al pobre hombre moreno de su situación de, de, de sé yo, de ignorancia, porque sí, que si la hay, de todos modos que hay que salir de la ignorancia, pero vamos, que eso no es ninguna muchas gracias hacia el colonizador. Y entonces, lo que siempre me llamó la atención es que, por supuesto, un ser humano tan intelectualmente limitado como Fernando VII se, se empecinó en luchar guerras de independencia a lo largo y ancho de toda América Latina. Algo que, perdonen, algo que cualquiera que conociera los alcances militares de la España después de las guerras napoleónicas, eh, le podía haber dicho a Fernando VII, ¿para dónde crees que vas tú? No tienes el poderío militar para mantener la sumisión de toda América Latina. Tienes a unos en el sur, está San Martín y está Artigas, y luego más al norte, en la parte norte del cono sur, tienes a Bolívar dando lata, y luego tienes a los independentistas mexicanos, y luego tienes a los independentistas centroamericanos, y te va a ir como le fue a Francia en Haití. Pero Fernando VII no daba para más. Entonces yo siempre me pregunté, y les he preguntado a amigos míos que hacen novela histórica, y todos me miran como muy raro. Y sobre todo los chistosos que te dicen, pues escríbela tú. No tengo ni tiempo ni las herramientas historiográficas, que tendría que meterme en ellas, dedicarle 10 años, y no estoy de humor de hacerlo, no he estado de humor de hacerlo los últimos 30 años que desde que lo planteé, pero la idea de que le apareciera un asesor a Fernando VII, ayer hablábamos de ucronías, pues mira, es una ucronía bonita, llegar a un asesor inteligente del futuro quizás, con Fernando VII y le dijera, Majestad, está usted metiendo la pata hasta el lóbulo de la oreja. ¿Quiere usted seguir
siendo la potencia dominante del mundo como lo ha sido hasta ahora, o le gustaría muchísimo que los británicos lo sustituyeran como la mayor potencia colonial. Y probablemente Fernando VII se interesaría en escuchar el plan. Y el plan sería independizar a todas las naciones americanas y a las Filipinas, por supuesto, eh, como parte de la mancomunidad hispana de naciones. Es decir, vamos a seguir manteniendo lazos comerciales, pero ahora te voy a tratar con cierta equidad y justicia, no nada más voy a venir por la plata y el oro y el cacao y de la fruta y me los voy a llevar, sino que ahora vamos a ser amiguitos, vamos a tener un trato comercial equitativo justo, vamos a generar una organización económica sólida, una organización económica en la que todos nos podamos ayudar y complementar nuestras necesidades con lo que podemos producir a lo largo de toda América Latina. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, si Argentina está mejor capacitada para producir ganado, pues hombre, que ellos produzcan el ganado y otros producirán la caña de azúcar y otros producirán el cacao y otros empezarán un proyecto de carácter industrial o artesanal industrial, etcétera, etcétera. Entonces aquí cualquiera se puede poner a especular sobre el asunto. ¿Cómo se haría? No sé. A ver, es una especulación. Lo que sí creo es que una unidad económica así, una mancomunidad económica, una mancomunidad de intereses comunes de España y todos los países latinoamericanos trabajando al unísono y sin la terrible asimetría que por supuesto genera la ocupación y la dominación colonial respecto a la metrópoli. Cuando hablábamos de Guillén de Lamparta, además señalábamos que en general a España luego le importaba un pito lo que pasaba en los países americanos, que tenían los locales que rascarse con sus propias uñas contra virreyes que les daba igual también lo que les pasaba a los locales, etcétera. Hubiera sido una potencia que probablemente hoy el mundo hablaría en español en lugar de hablar en inglés. Eh, y, y hubiera sido una historia totalmente distinta a la que hemos vivido hasta ahora. Ya se podía haber instaurado entre 1812, una vez resuelta la resuelta la invasión napoleónica, 1812-14 y 1830 y tantos. Se podía haber manejado una posibilidad así y todos habrían sido además países independientes. Creo que hubiera sido una idea maravillosa. Creo que ahora es muy difícil. Y es muy difícil por los intereses encontrados de las oligarquías locales y por las distintas formas de mesianismo que tienen los distintos grupos que se abrogan la representatividad de los más pobres y los más necesitados en América Latina. Entonces, no creo que haya la vocación política, salvo en quizás en algunas personas muy, muy localizadas, de generar una mancomunidad así, una unión, lo que sería el equivalente al Mercosur, pero a nivel de toda América Latina. Mercosur ha tenido problemas bastante graves, sin embargo, es una gran idea. La idea de una moneda única también habría sido una idea genial, aunque encabezada por Chávez, pero no hubiera ido a ningún lado, porque sabemos que la idea que Chávez y su agente a su alrededor, incluido Serrano, el español, al que llaman el Jesucristo de la economía en Venezuela, el creador de la hiperinflación venezolana, pues su idea de la economía era bastante como la que un niño con dos soldaditos de plomo o de plástico puede tener respecto de la estrategia militar necesaria para recuperar el Donbass en Ucrania. O sea, cero. Están jugando a la economía y llevan muchos años jugando a la economía. Así que me gustaría, a mí me hubiera fascinado, por supuesto, esa unión, pero ahora la veo poco viable. ¿Crees que pronto podremos tener un ordenador cuántico en nuestras casas o aún queda muy lejos? No lo sé. Todavía no hay ordenadores cuánticos realmente fiables, al parecer. Y no sé qué tanto lo podemos necesitar en nuestras casas. Si mi máquina tiene unas capacidades que raras veces araño. A veces cuando hago ediciones de vídeo muy espesas, estoy exigiéndole que, que, que ponga en juego las capacidades de su unidad central de procesamiento
digital binaria. Entonces no sé si un ordenador cuántico realmente me resolviera cosas. Velocidad me daría, pero no sé si me resolviera cosas. Eh, ¿Cuál consideras que sea el motivo de que mucha gente critica cosas como las pseudociencias y la astrobiología, pero considera las religiones algo aceptable? No tengo idea. No tengo idea, es una disonancia cognitiva aunque me parece clarísima, aceptar una forma de racionalidad mientras rechazas otras. Lo comentábamos con los sacerdotes que combaten las sectas el otro día, ¿no? Hay uno en concreto y le he preguntado, ¿por cómo tú siendo sacerdote te lanzas en contra de las sectas, en contra de las creencias irracionales y de lo sobrenatural? Cuando tú tienes una creencia sobrenatural fundamental y amplísima, y él mira para otro lado. Nunca lo he querido exhibir porque quizás un día tenga que llegar ese momento. ¿Crees que es legítima la labor que hacen organizaciones como Children International? No sé qué hacen, o sea que no te puedo responder. Mi opinión acerca del humor. ¿Hasta dónde llega la libertad de los comediantes de hacer un comentario políticamente correcto? Hasta donde ellos quieran. El humor no debe tener límites. Te voy a decir cuál es el límite normal del humor. Hay un comediante que es Jimmy Carr, un británico, que es malo. Y él prueba los límites del humor y lo hace directamente con la gente. Entonces voy a hacer chistes sobre mujeres, voy a hacer chistes sobre incesto, ahora voy a hacer chistes sobre pederastia. Y evidentemente puede ser enormemente pesado. Y él mismo dice, ok, aquí ya no nos reímos, ¿verdad? Ahí está el límite. Y él lo dice jugando siempre en los límites, es tremendamente audaz, pero tremendamente bueno en lo que hace Jimmy Carr. Pero ahí está el límite del humor. Mira, cuando tú haces un chiste tan pasado de rosca que la gente no se ríe o hace ese sonido que es el que más detesta un comediante, le oh, ahí sabes cuál es el límite del humor, pero no te lo imponen externamente, te lo está contando tu propio público. Eh, Otra cosa que dicen con mucha frecuencia los comediantes ahora es todavía demasiado temprano. Cuando ocurre una tragedia, a la larga se hacen chistes sobre las tragedias. La gente, si yo hago un chiste hoy sobre la guerra de Atenas y contra Esparta, o sobre las guerras púnicas, entonces llega Aníbal y le dice a su papá, oye papá, quiero conquistar Roma, pero tengo que matar muchos elefantes. La gente probablemente se ría si el chiste es bueno, yo soy malísimo escribiendo chistes, pero si hago un chiste sobre la guerra de Ucrania hoy, la gente va a sentirse un poco incómoda porque está ocurriendo. Entonces, los comediantes están muy conscientes de que hay un tiempo entre que ocurre una tragedia y puedas hacer chistes sobre la tragedia, sobre el dirigible Hindenburg. Yo he oído chistes, por ejemplo, cuando se incendió el dirigible Hindenburg, o cuando el asesinato Carrero Blanco, allí salieron chistes al día siguiente, que algunos eran tremendamente crueles, pero también ahí había una intencionalidad política o había una situación política que se estaba viviendo. Entonces, creo que esos son los límites del humor, pero no se pueden imponer desde fuera. Si los impones desde fuera, si tú aceptas un límite al humor porque te parece correcto, estás aceptando que otros impongan otros límites. Y al final haces humor oficial, haces el humor de las revistas humorísticas soviéticas o de las revistas humorísticas nazis. Y entonces eso ya no es humor. Así que no lo creo, no creo que haya. ¿Crees que un mayor impuesto a las bebidas azucaradas ayudaría a disminuir el consumo como ocurrió en México? En México no ocurrió. En México lo que ocurrió es que los más pobres, que son los que tienen el mayor problema de consumo de bebidas azucaradas en exceso, muchas veces por falta de opciones, a veces porque ni siquiera hay agua potable. Yo llegué en un momento dado de mi vida a estar en zonas de Marqués de Comillas, de la selva lacandona, donde no llegaba más que el camión de la Coca-Cola y la televisión de Televisa, ¿no? Pero el agua era muy dudosa. Cuando tú andabas por allí, te ofrecían un café y el café estaba lleno de submarinos y objetos que hacían movimiento browniano, pero en grande. Era aterrador. Entonces muchas veces se bebe porque no hay opción. Lo único que haces es comprometer más el ya
apretado presupuesto de las clases más necesitadas. Esto lo discutí yo con alguno de sinazúcar.org, me bloqueó, pero de esto hasta muchísimos años. Gracias por el esfuerzo de ayer por hacer el directo y gracias por el de hoy, ¿no? También. ¿Cómo ves la gestión de los incendios que se está haciendo? No la valoro. Mira, ahí sí acude a expertos, por favor, porque esto que hace el PP de valorar, que bueno, hoy son expertos en incendios y mañana son expertos en exportación e importación de pacas de algodón, pues me parece muy indecente. Mauricio, algunos ejemplos de que hayas dicho, perdón, me equivoqué y hayas cambiado de opinión sobre un tema. Muchísimos. Una vez pensé, por ejemplo, que un penalti contra el Real Madrid había sido un error del árbitro. Dije, no, perdón, me equivoqué, es penalti. No sé, hay muchísimos temas. Dudé mucho de la parte antropogénica del cambio climático cuando no había suficientes datos, por ejemplo. Hay gente a la que la veía yo con mucho resquemor y que con los años me ganó. Por ejemplo, Ayaan Hirsi Ali es uno de esos casos, ¿no? Me parece una persona que en sus inicios cercana al pariente de Van Gogh, que era un hombre muy de derechas, etcétera, ella estaba defendiendo posiciones de una derecha extrema con las que yo no estaría de acuerdo y con el tiempo me di cuenta que me equivoqué en mi valoración. Si se ha acercado, y esto le está pasando a mucha gente por desgracia, se acerca a la derecha porque sus posiciones, por ejemplo, en contra del Islam revolucionario y en contra de brutalidades como la mutilación genital femenina, no son recibidas en la izquierda como parte de su lucha, sino al contrario, defienden la cultura de la mutilación genital femenina. No todos, algunos, y obviamente una mujer que ha sido víctima de esto, pues no se siente muy identificada con quien le quiere decir que le hicieron bien cuando la atacaron con una cuchilla de afeitar, ¿no? Entonces, hay muchos casos, no tengo muchos a la mano. ¿Es un genio, maestro Mauricio? No. Yo no vivo en una lámpara, afortunadamente tengo mi casita y mi camita, pero muchas gracias. Te escuchas mejor que ayer, por gracias. Me siento igual de mal. Eh, Veo que tus expresiones filosóficas se parecen mucho a filósofos como Wittgenstein. ¿Alguna vez has pensado que tus ideas serían más sólidas si fueras más abierto con la filosofía? A ver, yo tengo ideas sólidas. Si me abro a la filosofía, por ejemplo, de quienes piensan distinto que yo, ¿cómo me abro a la filosofía? Leo a filósofos que no están de acuerdo conmigo, pero abrirme a ellos quiere decir ¿qué? Invitarlos a comer. Si alguien piensa lo mismo que yo, no necesito leerlo. Es una de las cuestiones precisamente que caracterizan el problema que tenemos con la filosofía. Vamos a ello, aunque, la última vez que hablé de cientificismo, hay un señor que me trolea desde hace años, me persigue, es un sujeto obsesionado, muy enfermito, pobre, pobre, pobre. Que odiándome y persiguiéndome durante años, un día trató de engañarme a ver si trabajaba yo gratis para él. Una cosa extrañísima. Eh, y además creo que incluso le informó a la gente que iba a trabajar con él. Eso es una cosa muy extraña. Y ahora anda diciendo que él me había organizado un gran debate contra un filocientífico o cientifiloso y yo no quise ir, cosa que es un poco difícil porque ellos están en México y yo estoy en España. Pero bueno, vamos a meternos en eso un poco, pero pobrecito. O sea, a ver si no se pone mal este chico otra vez. No es mala persona, por otro lado, simplemente está totalmente obsesionado conmigo y siente que cualquier comentario que no se atenga a su visión de la filosofía es una agresión en contra de su persona y al parecer se tienen muy alta estima y entonces esto es grave. No nos podemos abrir a la filosofía. La filosofía es la especulación sobre la realidad. Eso lo hago yo todos los días, muchas gracias. Lo que hace la gente es adoptar escuelas filosóficas, corrientes filosóficas. Y creen que eso es la filosofía. Esto es muy interesante, ¿no?
Entonces, cuando alguien te dice, pero es que tú tienes que acercarte a la filosofía porque el estoicismo, que parece que ahora está de moda, entonces no, tú no me estás pidiendo que yo me acerque a la filosofía en general, sino que me acerque al estoicismo, porque te convence a ti. O sea, tú aplaudes, promueves, difundes y desarrollas la filosofía de aquellas personas que están de acuerdo contigo. Y estás en contra de la filosofía de las personas que no están de acuerdo contigo. Me parece muy bien, pero eso no le da mayor valor a una filosofía u otra. Yo, por supuesto, estoy muy cerca de Bertrand Russell como filósofo. ¿Por qué? Porque piensa más o menos como yo. O yo descubrí que ese señor pensaba de una manera mucho más desarrollada como yo pensaba a los 16 años cuando dejé la religión y empecé a dudar de lo paranormal y de lo preternatural y empecé a hacer experimentos con mi amigo Tilín sobre transmisión del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, mi filósofo es Bertrand Russell. ¿Por qué? Pues porque está de acuerdo conmigo. Casi todo lo que él dice estoy de acuerdo con él. Lo puedo criticar en algunas cosas, lo puedo criticar como pedagogo, por ejemplo, muy malo, pero, pero como es coherente su pensamiento con el mío, ya su filosofía es mejor, pues solo para mí. Pero es que la filosofía la asumimos y no nos damos cuenta como la literatura, porque es literatura. No es ni historia, ni antropología, ni sociología, ni paleoantropología, ni economía, ni física, ni química, ni biología. No es nada de eso. Es literatura que se basa en tener ideas agudas o propuestas interesantes que seduzcan a otras personas. ¿Qué es lo que hace un escritor? Lo que pasa es que un escritor no te dice que está explorando la verdad. Te impacta a través de la manera en que te cuenta ciertas cosas que de pronto tiene joyas agudísimas que tú lo lees y dices, uy, esta es una cita la cita de este escritor, o sea, me la voy a tatuar en la mano y la voy a tener muy presente en mi escritorio, porque, no sé, porque Gabriel Celaya dijo, porque James Joyce dijo, o porque eh, Alexandre Dumas dijo. ¿Tiene más razón Alexandre Dumas que James Joyce? Pues no. ¿Pero me gusta más Dumas que Joyce? Pues probablemente sí, es menos aburrido. Por poner un caso. ¿Por qué me gusta más uh, la Asimov que Bradbury contando historias? Porque las historias de Asimov tienen el estilo que me gusta a mí, las aproximaciones que me gustan a mí, y Bradbury me parece en sus cuentos demasiado blandengue, demasiado color de rosa, demasiado, uy, mira qué bonito, demasiado nostalgia barata. Como poeta es otra cosa, y como novelista policíaco, ¡pua! Es de otro mundo Bradbury. ¿Por qué me gusta más Stephen King que Clive Barker? Es la misma razón por la que te gusta más Wittgenstein que Cioran, porque no te entusiasma. Y entonces cuando jugamos a esto, cuando vemos las cosas así, nos damos cuenta que la filosofía la manejamos de una manera totalmente visceral, totalmente subjetiva. Partimos de la subjetividad. No es muy fácil convencer a alguien de que cambie de posición filosófica simplemente mediante argumentos. Hay un fenómeno de creencia, de compromiso ideológico personal, suprarrenal allí. Y esto creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta a la hora que analizamos. Acércate a la filosofía. ¿A cuál de todas? A la de un filósofo nazi, por ejemplo. No, 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 a esa filosofía no te acerques. Gente mala. No, si es bien famoso. No, 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 no. Acércate mejor a este otro. Acércate a Spinoza y no a Santo Tomás. ¿Por qué? Bueno, porque Santo Tomás es más teísta y Spinoza, como quiera que sea, y finge, se hace unas cuantas contorsiones para más o menos llegar a un ateísmo, pero light y que no haga daño, ¿no? O sea, lo que a ti te gusta es el ateísmo light que no haga daño, no es que estés considerando objetivamente los argumentos profundos de Agustín o de Tomás de Aquino, de Agustín de Hipona o de Tomás de Aquino, y decidas que tiene razón. No, no pasaste por eso. Estás militando.
La filosofía es una sucesión continua de militancias. Por eso, cuando yo digo que la filosofía política se tiene que crear a partir de los hechos y no a partir de las ideas de los filósofos, me refiero exactamente a eso. Cuando tú te comprometes con Marx y decides que vas a analizar el mundo desde la perspectiva de Marx para toda tu vida, todo el mundo, te has cerrado muchísimas puertas intelectuales, muchísimas puertas de la lógica, muchísimas puertas de la argumentación, muchísimas puertas del análisis de la realidad. Y hoy vamos a ver dos casos curiosamente relacionados con el tema de del compromiso filosófico con la izquierda, con el marxismo en concreto. Perdón por los ruidos extraños, lo siento en el alma. Cuando yo cambio de idea respecto de algo porque la realidad me obliga, no estoy siguiendo una corriente filosófica, estoy tratando de ser serio, racional, en la medida de lo posible científico, si no científico, al menos racional respecto de la realidad a mi alrededor. Si la realidad a mi alrededor demuestra que en algo Bertrand Russell no tiene razón, pues decido que en eso no tiene razón y ya. Logra que un marxista admita que Marx no tenía razón. Es difícil. Creo que por allí tenemos un problema y por lo tanto el que yo me abra a la filosofía cuando la gente me lo pide me está diciendo acércate más a las posiciones filosóficas que yo favorezco. No me está diciendo te las voy a argumentar, está diciendo ábrete a ellas porque así es como mucho más fácil, ¿no? Es aceptar al Señor en tu corazón. Pero si te tenga yo que explicar por qué, porque entonces nos vamos a meter en un lío, porque eres capaz de responder. Y el problema conmigo es que tengo la tendencia a responder. Puedo vivir, no tengo obligación de estar callado porque afortunadamente me armé la vida de tal manera que puedo abrir la boca sin consecuencias graves. Para mí, para mi familia, para quienes están a mi alrededor, por el tipo de trabajo que tengo, porque no dependo de una empresa, porque no dependo de un partido político, incluso aunque milite en uno. O el día que venga mi partido a decirme lo que tengo que opinar, tenemos un problema. Yo tiendo a responder. La mayoría de la gente cuando se escribe algo responde en el terreno o con las herramientas que tiene aquello a lo que ya se escribió, sea el catolicismo, sea el judaísmo, sea el marxismo gramsciano, sea lo que sea el populismo laclausiano. Cometí un error, por cierto, me inscribí en academia.edu, y entonces me mandan todo lo que se publica todos los días sobre populismo laclausiano, porque hay cientos de jóvenes en América Latina que dedican todos sus esfuerzos intelectuales a desentrañar cada coma que escribió Ernesto Laclau. Es bien lamentable, pudiéndose dedicar no sé, a la pintura, a la carpintería. Esto ya lo he contestado. Los viajes interplanetarios estilo Star Trek están más allá de lo científicamente posible, incluso en el futuro. Están más allá de lo científicamente posible. Punto. En el futuro, salvo que cambien las leyes de la ciencia, va a seguir siendo raíces hebreas. No sé ni qué sea eso. Lo siento. Que me recupere si eres real. Roal Torres, gracias por el superchat. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué les parece? Podemos empezar con algo muy bonito, podemos empezar con algo muy, muy desagradable, muy feo, o con algo más o menos intermedio. Vamos a empezar con con lo intermedio, pues. Hasta ni yo me decido. Es que, bueno, ayer dije que tenía yo un ruso que... Ayer dije que tenía yo un ruso que es uno de mis héroes intelectuales y se llama Yevgeny Zamyatin, Eugenio Zamyatin, Eugene Zamyatin, pónganle con la transliteración o versión lingüística que ustedes quieran, al señor Zamyatin, que es autor de una novela que se llama Nosotros. D503 vivía en un apartamento de cristal bien vigilado. Viendo algunos días a la impersonal amante que le ha asignado el Estado, O90, a la que se le prohíbe embarazarse por ser demasiado pequeña de estatura,
Otro amante de O90, R13, que es poeta del Estado, lee sus poemas durante las ejecuciones de disidentes del régimen. Cuando D503 conoce a I330, su mundo se tambalea. Ella lee libros prohibidos, bebe, fuma y hace que él también lo haga hasta que finalmente se ve seducido por esa mujer que pertenece, como ya podrían ustedes imaginarse, a una terrible organización subversiva. D503 empieza a soñar. Y esto para el Estado es una enfermedad. El Estado en el que viven D503 y 330 y todos los demás personajes de los que estamos hablando considera que soñar, igual que la imaginación, son enfermedades. O90 le pide a D503 que la embarace porque ella quiere ser madre, aunque luego le quiten al bebé. D503 finalmente acepta hacerlo, pero ella pronto descubre que no va a poder soportar la idea de separarse de su bebé. Una vez que está embarazada, se da cuenta de que si antes no le daba igual que le quitaran al bebé, una vez que lo siente dentro de ella, se da cuenta que no va a permitir que se lo quiten. Con ayuda de I-330, O90 escapa de la ciudad. El Estado, a quien detiene, por supuesto, es a D503 y lo somete a una novedosa cirugía. La cirugía le quita a D503 la imaginación y lo convierte en una máquina al servicio del Estado, como se debe ser, que termina soñando con que el Estado derrote a la rebelión. Y 330 es ejecutada, pero el futuro del Estado queda en duda al final de esta historia, porque, al igual que no hay un número más alto, no hay una revolución definitiva. Y aquí tenemos en plena rebeldía al querido D503 y a la querida I330. Este es el resumen muy a bote pronto que hago yo de Nosotros, la novela escrita entre 1920 y 1921 por Yevgeny Zamyatin y que para muchos es el ancestro indispensable de 1984 de Orwell, de Un Mundo Feliz de Huxley, de THX 1138, que fue la primera gran película de George Lucas, la que lo lanza, y es el antecesor directo de lo que posteriormente será toda su serie de Star Wars, es decir, su trabajo dentro de la ciencia ficción, y de muchas otras distopías que hemos leído y conocido a lo largo de la historia. Este es el autor de esa obra, don Yevgeny Zamyatin, maestro. Zamyatin nació el 1 de febrero de 1884 en el entonces Imperio Ruso. Estudió ingeniería naval y desde principios del siglo XX se unió a los bolcheviques porque había que hacer la revolución y había que tirar a los zares y había que instaurar una sociedad mejor para los trabajadores. Cuando se unió a los bolcheviques, no estaba pensando en los gulags, no estaba pensando en crear una sociedad gris, no estaba pensando en crear una sociedad de escasez permanente, sino todo lo contrario. Este Zamyatin, no sé por qué, no está entre los preeminentes de la ciencia ficción política porque era verdaderamente un grande. Decíamos, se unió a los bolcheviques y entre 1905 y 1911 lo arrestaron varias veces porque empezó, y entonces cuando lo encerraban, pues empezó a escribir, se aburría y dijo, me pongo a escribir para hacer algo en la cárcel. ¿Qué año es eso? En 1913 empezó a publicar y ya en 1914 lo mandaron a juicio por difamar al ejército imperial en uno de esos cuentos. La literatura tiene esa capacidad real de molestar muchísimo a los poderosos, más que la filosofía política, de verdad.
Él estaba en Inglaterra cuando la Revolución de Febrero de 1917, pero volvió corriendo para participar en la de octubre, donde los bolcheviques de Lenin vencieron a los mencheviques que habían derrocado al zar. La gente siempre cree que los bolcheviques de Lenin derrocaron al zar. No, eso fue en febrero, esto ya fue en octubre. Lo siguiente que les cuento ahora lo voy a contar de memoria, de un artículo que leí de su autoría y que no encuentro. Entusiasta de la revolución, una vez que ésta se ganó, Samyatin empezó a dar clases y a promover la literatura, diciéndoles a los jóvenes que ahora finalmente, con el régimen bolchevique, con la llegada de los marxistas al poder, con la llegada de Lenin como su líder, podrían escribir libremente, ya no tendrían al zar impidiéndoles escribir o llevándolos a juicio por difamar al ejército imperial. Estas personas, según cuenta Samyatin, daban clases en condiciones muy precarias, pero como estaban convencidos de que estaban haciendo la revolución en el terreno de la literatura, en el terreno de la cultura, en el terreno de la creatividad, como otros lo estaban haciendo en la política, la sociedad y en la economía, lo hacían en las condiciones que fueran, perdón, en aulas heladas, en condiciones enormemente precarias. En poco tiempo descubrió, sin embargo, que el plan que él tenía para la libertad de la cultura y la literatura rusas y soviéticas, pues no era el plan de sus compañeros bolcheviques. Y entonces tiene un problema que no puede dejar de ser Yevgeny Samyatin. Y en 1921 escribe lo siguiente en su ensayo Tengo miedo. La verdadera literatura solo puede existir cuando es creada no por funcionarios diligentes y fiables, sino por locos ermitaños soñadores, rebeldes y escépticos. Hablaba yo de las citas que lo acompañan a uno, de citas de escritores. Esta me acompañó a lo largo de toda mi carrera como escritor. En 1923, en otro ensayo que escribió, Yevgeny Samyatin insiste: la literatura dañina es más útil que la literatura útil, porque es antientrópica, es una forma de desafiar la calcificación, la esclerosis, el óxido, el moho, la quietud. Puedo llenar grandes cantidades de tiempo de este streaming con las citas de Samyatin sobre la libertad, el arte y la idea de que el cambio es continuo. Así como decíamos respecto de nosotros, así como no hay un número más alto, no hay una revolución definitiva. Pero bueno, no voy a dar más citas de Samyatin. Samyatin pasó a ser considerado por el gobierno de Lenin desviacionista, alguien que no se ajustaba al dogma marxista, empezó a tener problemas para publicar y entonces hizo esto. Y esto se llama Nosotros, esta es la versión en inglés, traducción autorizada del ruso por Grigori Silbor. La anterior era una de las traducciones que se han hecho al español, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos con amiguetes. Las posibilidades de publicar esta novela, que les glosé en los primeros minutos de esto, en la Unión Soviética bajo Lenin era imposible. Entonces el manuscrito salió clandestinamente de la Unión Soviética a Nueva York, donde se tradujo y publicó por primera vez en 1924. 1924 es el año en que se muere Lenin y asume el poder, arrancándoselo a Trotsky, el señor Joseph Yugashvili Stalin. Los bonos de Samyatin en 1924 en el Kremlin empezaron a valer cada vez menos. Fue considerada una tragedia en verso que hizo, que se llamaba Atila, sobre Atila el Huno, fue considerada decadente, apolítica e individualista y fue prohibida en 1928 por, cuando llegas a esto ya no sales, antisoviética. Un año después, con la purga del sindicato de escritores, los libros de Samyatin fueron retirados de muchas bibliotecas y se dejó de producir su teatro en las compañías de teatro del Estado. Para 1931, y aquí es donde quisiera yo subrayar sobre todo la imagen de este hombre y por qué lo adoro,
su situación era tal entre el 31 que le envió una carta a Stalin pidiéndole permiso para salir del país, al menos temporalmente, explicándole con enorme claridad, no poder escribir era como una condena a muerte. Escribir no es escribir, escribir es lo que termina ocurriendo cuando alguien ve tu obra de teatro o cuando alguien lee tu cuento, tu novela, etcétera. Mientras no exista ese cierre de círculo por parte del público, está el asunto, ese pijillo de, ay, yo escribo para mí, ay, pues no lo pases en limpio y ahorramos papel. Lo que dice Zamyatin en esa carta es, la situación que se ha producido es tal que no puedo continuar mi trabajo porque ninguna actividad creativa es posible en una atmósfera de persecución sistemática que aumenta en intensidad año tras año. La carta se la dirigió a Stalin, ya se pueden imaginar la cara de Stalin si es que leyó la carta. Vale la pena toda la carta, pero el golpe final que da es: pido permiso para viajar temporalmente al extranjero con la posibilidad de regresar en el momento en que sea posible en nuestro país servir a las grandes ideas de la literatura sin tener que actuar de lacayo de gente insignificante. O el camarada Stalin no leyó la carta, que yo lo veo como lo más probable, o fue la influencia de Gorky, que era muy amigo de Zamyatin, esencial, pero el hecho es que en 1931 misteriosamente se le permitió salir de la Unión Soviética y afincarse en Francia, donde murió en la pobreza y olvidado en 1937, y esta es su tumba en París. Nosotros no se publicó en la Unión Soviética sino hasta 1985, aunque entraron al país muchos ejemplares clandestinos de ediciones en ruso de la obra desde la década de 1930. No es una obra maestra de la literatura, obviamente yo la he leído, es brillante, pero es una obra maestra de la coherencia y los principios. Hoy, en otros países, y esto es lamentable, aquí la tenemos también convertida en cómic, en otros países otros escritores están decididos a hacer y están actuando como los funcionarios diligentes y fiables que respondan a los dictados del partido, del Estado, del líder. Lo estamos viendo hoy en muchos países. La gente como Zamyatin, la gente como Orwell, la gente que sirve a sus ideas porque es lo único que tiene, sus principios son su patrimonio fundamental, por eso se llaman principios, yo creo que deben ser recordados insistentemente. Y la frase final con la que cierro lo que cuenta sobre sí mismo Yevgeny Zamyatin fue: aunque se me ha proclamado derechista aquí por mi costumbre de escribir de acuerdo con mi conciencia y no de acuerdo con las órdenes, tarde o temprano se me declarará bolchevique por el mismo motivo en el extranjero. Y se hizo realidad. Mayor honor es difícil de imaginar que los miserables de un lado, los miserables de la izquierda, que en la izquierda los hay, tenemos muchos, te llamen derechista, y que los miserables de la derecha te abominen por izquierdista. Pues mayor honor es difícil de imaginar. Esa es la historia que os quería contar de don Yevgeny Zamyatin y su novela Nosotros. Muy recomendable. Gracias, Luis Ángel Castillo, por el superchat. ¿Qué opinión tiene de Christopher Hitchens? Soy su admirador casi incondicional. Casi. Nunca entendí que Christopher Hitchens fuera marxista durante tantos años. No sé si dejó de serlo, pero el hecho de que asumas el marxismo como una forma de ver el mundo siempre me pareció muy raro. Y nunca pareció actuar como marxista. Esto es lo que más me llama la atención. En sus debates, en su manejo de la razón, en sus libros como Las cartas a un joven disidente, creo que así la llamaron, Letters to a Young Contrarian, que me parece uno de sus libros más importantes, nunca habla ni asume las posiciones tradicionales de los marxistas para analizar la realidad. El marxista precisamente lo que hace es asumir un punto de vista, como el objetivista o como el libertariano o como el seguidor de Marcuse o el seguidor de
cualquier filósofo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier filosofía bien estructurada que pretende dar una explicación integral del planeta, del universo. Pero fuera de eso, que siempre me pareció muy raro, Christopher Hitchens es una de las mentes brillantes. Era un sujeto capaz de debatir con quien fuera con una elegancia enorme. El tipo de debates que solo se pueden hacer en el Reino Unido, esto es evidente porque hay una tradición de debate. En nuestro entorno, cuando la gente te invita a debatir, generalmente lo que hace es invitarte a discutir. No sabe lo que es un debate. Un debate trata de un tema en concreto y se trata de desentrañar si ese tema en concreto, si esa pregunta en concreto tiene una respuesta de tal modo, una respuesta u otra. Eso es un debate real. El vamos a debatir, como vamos a agarrarnos de las greñas y a gritarnos muy duro y el que sea más simpático, más guapo, más joven y tenga mayor labia, pues gana el debate. Eso no es un debate. Y en ese sentido Hitchens era maravilloso. Yo lo vi, recuerdo en particular en un debate, cuando a un obispo le dijo, en estos términos, perdonarán la paráfrasis, cuando le dijo, no entiendo cómo usted puede ser parte de una religión que condena a mi amigo Stephen Fry, que es un grandioso racionalista y que es gay, que es conocido además como homosexual, es un militante, que mi amigo Stephen Fry se vaya a ir al infierno por el tipo de gente a la que él ama, y usted se siente allí y me dice que le gusta el amor y que cree en la bondad en el universo, pero ¿cree usted en una religión que condena a este hombre al infierno? Y yo dije, pues vamos, esto es de los desarrollos en un debate más hermosos que había en la vida, como expresión de una amistad, como expresión de una toma de posiciones y como poner a alguien realmente frente a sus contradicciones. Pocas personas me emocionan tanto como Hitchens, hablando de Putin, hablando del Islam, hablando de la libertad, hablando de la justicia, hablando de cualquier tema candente. Hitchens tenía una enorme capacidad para expresarlo con una enorme delicadeza y con una claridad absolutamente meridiana. ¿Usted cree que las armas ayuden a evitar una dictadura como aseguran el Partido Republicano en Estados Unidos o Bolsonaro? Pues no fue con las armas con las que se detuvo la invasión del Capitolio. Muy curioso, pero las dictaduras se evitan con una convicción democrática, no con pistolitas. Hay un amor excesivo por las pistolas en Estados Unidos que algunos adoptan porque es lo único que les permite sentirse estadounidenses, pobrecillos. ¿Crees que siendo ateo debe apoyar una ONG que ayuda a niños quemados que tienen relación con la Iglesia Católica? Mira, no lo sé. Propongo una respuesta, pero no es más que eso. No es más que la propuesta de una respuesta. Si hay otra organización que no es religiosa y hace lo mismo, apoya a la otra organización. Si esta organización, pese a tener orígenes religiosos, no les predica religión a los niños a los que sirve, a los que supuestamente ayudan, apóyalos. Si esta organización utiliza todo esto como una forma de prédica y de misionerismo, no lo sé. Supongo que apóyalos de todos modos, si, tratándose de algo tan impactante como con niños que han sufrido quemaduras, pero es que yo vi muchas veces en México a grupos católicos que ayudaban a personas en situación muy desesperada desde el punto de vista económico, que les daban, por ejemplo, de comer, ¿no? Y esto yo lo vi en una iglesia, en una de estas cocinas económicas que hacían las monjitas. Les daban la sopa y todo el mundo daba gracias a la sopa. Y ahora si quieren arroz, una Ave María. Perdón. O sea, tú no les estás trayendo para darles de comer porque es un acto noble de humanidad, justicia y equidad hacia personas que están en una situación muy de enorme desamparo. Tú estás usando la comida como un gancho para que sean tus adeptos religiosos. Me dio un asco, el mismo asco que me da eh, Teresa de Calcuta, también conocida como la Chacal de Calcuta,
Y allí yo no sé, apoyarlos, hacer un balance de los beneficios reales, realmente están abiertos, se pueden analizar sus cuentas, se pueden analizar los resultados de su trabajo a lo largo de los últimos años. Quizás yo también los apoyaría, pese a que son religiosos, si tuviera acceso a datos que me digan que sus beneficios son mayores que el riesgo de que usen a los niños, que usen el dolor de los niños como una especie de cuña para meter su religión. Es un problema grave. Antonella Ventura Keynes era un adelantado, sí, por eso lo están tratando de dejar atrás ahora. ¿Qué científicos, tanto por sus obras como por sus vidas, le han inspirado personalmente más? Uf, eh, gente cuyo nombre olvido con enorme frecuencia. Frances Oldham Kelsey, por ejemplo, la bioquímica que impidió que se repartiera que llegara uf, que llegara a Estados Unidos, esta sustancia que provocó una enorme cantidad de nacimientos con graves deformidades en Europa. Por ejemplo, ella se opuso con base en su ciencia, siendo presionada por las empresas farmacéuticas que ya que tenían las autorizaciones en Europa, querían vender este medicamento. No me acuerdo el nombre ahora, es increíble. Eh, Ella a mí me parece una de las personas más memorables, por ejemplo, ¿no? Pasteur es absolutamente inevitable, Marie Curie es absolutamente inevitable, Galileo, Darwin y Newton. Newton era un sujeto tan desagradable cuando estudia su vida, pero yo creo que ninguno de nosotros estaría capacitado para manejar una mente de la enorme capacidad que, que tenía Newton. O sea, es una de las inteligencias más preclaras que ha existido, que sepamos en la historia de la humanidad. Darwin es el otro, y otro porque es el único de todos estos a los que he visto en persona y lo fotografié en persona, que fue Stephen Hawking. Y estoy dejándome a miles que seguramente si me empiezo a tratar de acordar, eh, gente que experimentó consigo mismo, gente que tuvo enorme capacidad visionaria. Me estoy tratando de acordar de aquel que trataba de demostrar que la fiebre amarilla eh, era, era provocada por parásitos y se autosometió a experimentos terribles. Y ojo, los científicos no son personas que sean admirables como personas, sino como científicos. Algunos tienen acciones humanas, personales, como Florence Waltham Kelsey o como Marie Curie, que de niña les daba clases a los trabajadores, cosa que no le gustaba para nada al gobierno polaco, porque ella creía que la educación era un valor para todo el mundo. Hombre, eso la hace admirable como persona independientemente de sus descubrimientos. Cuando juntas las dos cosas, hombre, mejor. Eh, Cuando juntas a una persona de una nobleza y una suavidad tal como la de Darwin, pues necesitas un Thomas Huxley que lo defienda. Entonces, he dado algunos nombres, seguramente me faltan miles y miles y miles. Ah, dice, por su respeto, terrible solo ver la señal de Televisa. ¿Qué grado de culpabilidad tiene en la crisis de Sri Lanka el tema agroecológico? No lo tengo claro. A ver, será muy difícil de cuantificar. 23, 17 o 38%. Es muy difícil de cuantificar, pero que es uno de los elementos clave, definitorios, de los problemas que ya desde diciembre empezaron a sufrir los agricultores con la caída de sus cosechas que los deja en dos condiciones: sin posibilidad de autoalimentarse, cuando antes se autoalimentaban, y sin nada que vender para el mercado de exportación, sobre todo la exportación del té. Y esto ya se empieza a ver en diciembre, cuando los fertilizantes se habían suspendido, creo que apenas en abril del año pasado. Y en diciembre ya se veían los problemas y para febrero estaban haciendo crisis. Entonces,
es parte fundamental de todas las barbaridades del gobierno de los Rajapasca, pero yo creo que sí es una parte fundamentalísima, porque todas las demás atrocidades de Rajapasca estaban allí sin, seguía funcionando Sri Lanka. Y esto rompe la capacidad, probablemente la resistencia de la gente, ¿no? Alguien me dijo, además, de una manera increíble, pero por 3 meses de fertilizantes no va a pasar eso. 3 meses de fertilizantes. ¿Cómo creerá esta gente que se lleva a cabo el trabajo agrícola para pensar que si yo planto y en 3 meses no pongo fertilizantes, antes los ponía yo cuando plantaba, pues, los pongo dentro de 3 meses, tampoco se acabe el mundo, ¿no? Y es una visión tan infantil, tan ignorante, tan conozco el campo solamente en postales que me da hasta risa. Pero sí, de que tiene una función importantísima la, la tragedia de la agroecología, la tragedia de vamos a acabar con los agroquímicos, ni fertilizantes, ni pesticidas, vamos a utilizar sistemas naturales. Con los sistemas naturales la producción cae y las cosechas que salen adelante, pues en gran parte son comidas por plagas. ¿Por qué? Porque así era antes. Lo inventamos para dejar de sufrir eso y empezar a poder alimentar a la gente. No lo inventamos porque unos malvados se les ocurrió inventar los fertilizantes para controlarnos, pobrecitos de nosotros. No, las cosas no son así. Volvemos en 2 minutos.
Bueno, vamos a dar un par de segundos de chat adicionales. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Luego van a echar la culpa a mí de que no les doy tiempo suficiente para descansar. A ver, aquí Marlon, mira. Me llama la atención ese antimadridismo rancio en usted. Parece uno de esos culés conspiranoicos que siempre creen que el Madrid es beneficiado y son los villanos del fútbol. No, yo no creo eso. Yo sé que el Madrid es beneficiario y sé que son los villanos del fútbol. Es solo fútbol. Soy antimadridista, soy antiamericanista en México. O estoy en contra, no me gustan los acereros de Pittsburgh, me gustan más los Cowboys. O como me gustaban más los Dodgers que los Mets toda la vida. Si no tomas partido, ¿qué haces? ¿Te dedicas a la crónica futbolística seria y, y desapasionada? No, para eso me dedicaría yo a eso, pero no me dedico a eso. Entonces, que el Madrid tiene la culpa. Se acabó. ¿Qué opina del argumento de ciertas gentes que dicen que en la ciencia también puede haber creencias como la materia oscura? Porque la materia oscura no es una creencia, la materia oscura es el nombre que se le pone a algo que sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. Entonces es un comodín. Nadie está definiendo a la materia oscura todavía. Es decir, sabemos que por las características gravitacionales de nuestro de nuestro universo, debería haber mucha más materia de la que podemos ver. Por lo tanto, hay una materia que no podemos ver. ¿Cómo es esa materia? ¿Quién sabe? Como no la podemos ver, es oscura. No es que creamos que exista, sabemos que existe, lo que no sabemos es cómo es. Eh, es muy curioso cómo buscan denigrar a la ciencia, igualarla a las religiones, a las creencias, a las supercherías, etcétera, etcétera, pero sin tener idea de a qué se están enfrentando. Es muy curioso, eso siempre lo he visto siempre. Religionistas y vendedores de supercherías y demás son enormemente proclives a atacar a la ciencia sin entenderla ni conocerla. Me da mucha risa. Disculpe si ya lo ha dicho, volverá ahora música. Sí, va a volver ahora música, lo prometo. No he tenido tiempo. Algo que no he comentado hoy porque era muy importante comentar siempre. Y menos estos días. O sea, no me da la vida en general, pero estos días me da bastante menos porque entre la gripe, cuestiones de trabajo que se me complicó, pues es un libro enorme sobre derecho estadounidense de accidentes automovilísticos, muy entretenido. Pues no he podido hacerlo. Tengo 7, 8 segmentos ya para publicar y demás, y estamos ya empezando a preparar nuestra campaña para que The Warning nos dé otra entrevista, por cierto. Y quiero entrevistar a Broken Pitch, y tengo apalabrado hace mucho tiempo a Borja Baragaño para una entrevista. Quiero meter entrevistas de música, de ahora música. No. Esto se puede complicar muchísimo si tuviera tiempo. El gran Bertrand Russell era un filósofo científico. No, era un científico que hacía filosofía. Él nunca estudió filosofía. Estudió matemáticas en Trinity, en el colegio de Trinity de Cambridge. Eso es lo que se les olvida siempre. Ay, pero es que un filósofo como Bunge, ya, pero Bunge no estudió filosofía, estudió física. No sé si opinión sobre la sesión fotográfica Vogue de Zelensky y señora. Sé que busca simpatías para su causa, pero no es contraproducente, es reprobable moralmente. No creo que sea reprobable moralmente. Creo que él necesita todo tipo de apoyos para su causa, y si le va a tomar fotos a Associated Press, se deja tomar fotos por Associated Press. Y si el fotógrafo de F le dice póngase allí, él se pone. No crean ustedes que todo es fotografía cándida. Lo sorprenden de fotografía. Vamos a hablar dentro de 2 minutos. No. El señor Zelensky está haciendo un trabajo propagandístico y ha sido su trabajo fundamental desde el 24 de febrero. Aparte de que ha hecho un liderazgo admirable, independientemente que no estoy de acuerdo con él en varias cosas, ya él lo he dicho, pero su trabajo fundamental es propagandístico. Aquí el problema se llama
y yo sé que mucha gente se va a enojar conmigo, aquí el problema se llama Annie Leibovitz. Annie Leibovitz es una fotógrafa neoyorquina que los medios neoyorquinos, sobre todo, han consagrado como una especie de genio de la fotografía, cuyo trabajo he seguido por lo menos desde 1986, no hay de antes incluso. Bueno, 86 fue cuando estallé y dije, por Dios. Que me parece una fotógrafa espantosamente mala, que hace fotografías de Annie Leibovitz, es decir, si tú le pides que te retrate a ti, te hace una foto de Annie Leibovitz retratándote. Donde controla tanto, no sé, desde mucho antes, cuando la sesión de fotografías de John Lennon, donde se le ocurre la brillante idea de desnudar a John Lennon y ponerlo en posición fetal junto a Yoko Ono, que esto es poco antes del asesinato de John Lennon. Ese tipo de cuestiones que ella cree que son muy creativas y que yo creo que son absolutamente caprichosas, insulsas, sin ningún valor comunicativo, sin ningún valor emocional. La llevaron a México a hacer las fotografías de los carteles del Mundial del 86 y ella no había visto un balón de fútbol en su vida. No sabía cómo se jugaba el fútbol. Y hace una serie de fotografías que no tienen nada que ver con nada de lo que ningún ser humano a lo largo de la historia de la humanidad tuviera que relacionara de alguna manera con el deporte del fútbol asociación o el fútbol soccer. Y le pagaron una pila de dinero que yo decía, pero ¿por qué? Le hizo un retrato, perdón, le hizo un retrato tan malo a Isabel II de Inglaterra que yo me echaba a llorar. Yo creo que son los personajes más interesantes a fotografiar, te caiga bien o te caiga mal la monarquía, desde que fue mecánica en la Segunda Guerra Mundial, de la forma en que ha llevado su reinado, del tipo de persona que es una persona interesantísima para fotografiarla. Y lo que hizo Annie Leibovitz fue una especie de escenografía gigantesca donde la reina parece chiquitita aquí. Y supongo que Annie Leibovitz con eso quiso decir algo. Pero es que a mí no me importa lo que quiera decir ella, lo que me importa es un buen retrato de Isabel II, que me diga algo de Isabel II, no de Anita Leibovichita, como le llegué yo a llamar. Y en este caso a la revista Vox se le ocurre la brillantísima idea de mandar a Annie Leibovitz a que haga fotografías de Zelensky y su esposa. Y algunas de las fotos son lamentables. Entiendo que Zelensky las hiciera. Creo que quizás pudo haber, algunos pueden considerar que es de mal gusto que lo hiciera para Vogue, pero son las mismas personas que nunca han apoyado en lo más mínimo a Ucrania desde 2014, cuando Putin ocupa Crimea, durante toda la guerra entre 2014 y ahora, en el Donbass, y que no ha apoyado a Ucrania en la invasión. Quienes lo critican simplemente han encontrado un gancho para atacar al presidente Zelensky y por extensión a Ucrania y por extensión defender a Putin. Y mi tragedia es que haya tenido allí como cómplice necesaria, fundamental y horriblemente mala como fotógrafa, porque en serio que lo era, lo es, Annie Leibovitz. Y yo no entiendo por qué la tienen glorificada. ¿Y saben qué? Vamos a hablar de fotógrafas, pero vamos a hablar de una de las mejores fotógrafas que hay en el universo. Bueno, pues esto es nuestra galería nocturna y hoy comienza... Uy, madre mía, no era esta. Ahora he metido la pata. Y ahora no sé dónde tengo. Ah, la tengo aquí. Bueno, entonces esta es la correcta. Fotografía callejera.
mucha gente que me sigue sabe que soy fotógrafo. eh, Principalmente hago retrato de estudio y principalmente hago retrato femenino, o por lo menos eso hice durante muchos años. En este momento estoy tan alejado de la fotografía como lo estoy de la literatura, pese a haber sido escritor. Pero es raro que por el tipo de fotografía muy estudiada que yo hago, que es como lo que hace Annie Leibovitz, pero tratándolo de hacer bien y tratando de respetar a mis modelos y no de imponerles lo que yo soy, sino de sacar lo que ellas son, dos caminos distintos. Los fotógrafos que me gustan son generalmente testimoniales o callejeros. Mucha gente ya sabe, y aquí hemos hablado, en la Galería Nocturna de la fotografía de Joseph Kudelka, que es uno de mis favoritos, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de la primavera de Praga, hablamos ampliamente de Joseph Kudelka. Y ahí está el enlace para que vean ustedes mi consideración sobre la fotografía de Kudelka, que por cierto, allá anda, está vivo. Y mi otro ídolo fotográfico es esta mujer. Es esta mujer que se fotografía en 3/4 en el espejo de lo que parece ser su peluquera o su peluquera, y que se llama Vivian Maier. La historia de Vivian Maier es absolutamente extraordinaria porque ella fotografiaba obsesiva y apasionadamente el mundo que la rodeaba, pero no hacía nada con sus fotos. Ella nace hija de una mujer francesa y de un padre austriaco, de Yermayer. Llega a trabajar como obrera en una de estas talleres de costura absolutamente horrendos que siguen existiendo en algunos lugares del mundo y contra los que luchamos muchísimas todas las personas de buena cabeza. Y luego regresó a Chicago, donde había nacido, donde vivió la mayor parte de su tiempo, que tiene fotografía en Los Ángeles, en Nueva York y en buena parte del mundo cuando hizo un viaje, pero regresó y se empleó como niñera. Y resultó que a lo largo de los años ese fue su empleo toda la vida, fue niñera de numerosas familias y de grandes cantidades de chavales que la recuerdan con muchísimo cariño. Era hija de inmigrantes y en sus ratos libres, cuando no trabajaba de nana, de niñera, de nana de los niños, sobre todo de niños ricos, lógicamente, los pobres no tienen nana, pues tomaba fotos. Fotografió sobre todo a la gente de Chicago y de otros lugares que visitó, pero sobre todo Chicago. Fotografió tan intensamente que se sabe de más de 150,000 fotografías de Vivian Maier. Quizás hubo muchas más, se perdieron, porque ella no le enseñó sus fotos a nadie. La mayoría de las fotos ni siquiera las imprimió. Cuando se descubrió a Vivian Maier, poco después de su muerte, ya murió en 2009, se encontraron negativos en grandes cantidades, pero también se encontraron rollos que ni siquiera habían sido revelados, que no sé si se están revelando en la actualidad. Se encontraron, obviamente, impresiones, pero de muy pocas de sus fotografías. Se dedicó a fotografiar a la gente común y corriente, como este caballero que tenemos aquí. Gente que se volvía maravillosa, singular, interesante, profundamente humana, bajo la mirada de la fotógrafa. Nunca quiso ser conocida como fotógrafa, ya no digamos reconocida. Yo les digo una cosa, sabía fotografía, sabía mucho de fotografía, no sé cómo lo consiguió, pero sabía de composición, sabía de iluminación, sabía de texturas, sabía de profundidad de campo, sabía lo fundamental que hay que saber y dominar, sobre todo cuando utilizas una cámara totalmente manual, como una Rolleiflex, que es lo que ella usaba. Al decir profundidad de campo, por ejemplo, es que aquí está manejando
la apertura de su diafragma y la velocidad de la exposición de manera tal que este señor esté perfectamente nítido, pero el escenario de atrás de él está ya desafocado. Eso es la profundidad de campo. Es la cantidad, la distancia entre donde empieza a estar afocado y dejas de estar afocado. Puede ser profundísima, cuando haces fotografía de panorama, la idea es que esté afocado todo, la profundidad de campo es infinita, o puede ser muy pequeñita, a veces no quieres en la fotografía macro, a veces la profundidad de campo es muy pequeña. Cuando tú querrías que toda la abeja, por ejemplo, saliera a foco y solo sale a los ojos, porque la parte del abdomen de la abeja ya sale desafocada. Sabía fotografía Vivian Maier, pero sabía seguramente que sus fotos eran buenas. Pues a lo mejor se les podía haber enseñado a alguien, una galería, oye, mira, hago esto, una revista, un periódico. Jamás. No le enseñaba sus fotos a nadie. Los niños a los que cuidó durante casi 50 años, que no fue a los mismos niños, obviamente los niños a los que fue cuidando como niñera a lo largo de 50 años, la describen como una mujer que era feminista, socialista y apasionada crítica de cine. Parte de sus ratos libres se dedicaban a ir al cine, y cuando vas mucho al cine, si ves buen cine, aprendes buena fotografía. Ella nació en 1926 y murió casi en la miseria, sin llegar a tanto en 2009. Digo casi en la miseria porque, por ejemplo, uno de los pequeños almacenes, los pequeños trasteros que alquiló para guardar sus cosas, que eran fundamentalmente sus fotografías, lo perdió en 2007 porque no pudo pagar el alquiler, y entonces alguien, el que actualmente maneja todo el legado fotográfico de Vivian Maier, compró el contenido ¿se acuerdan de esos programas de subastas de contenido de espacios de almacenamiento que la gente no pagó? Pues alguien compró todas las fotos y afortunadamente sabía de fotografía y dijo, uy, aquí tenemos alguien que sabe fotografiar seres humanos. Sí, ahí tiene algo sí tiene algo de paisajismo y tiene algunas otras cosas, pero su fotografía de la gente es que vean este chaval, es que es conmovedor la capacidad que tiene de lograr que ese niño se relacione con la cámara, que ni le tenga miedo a la cámara, ni se salga de su personalidad a la hora de enfrentarse a la cámara, sino que sea ante la cámara tal como es. Eso solo lo hacen los grandes fotógrafos callejeros. Yo lo hallo muy difícil porque algunos piden permiso para tomar fotos, otros se hacen amigos de la gente a la que posteriormente le toman una foto, y otros simplemente van y disparan. No sé cuál era el sistema de Vivian Maier. A mí el último es el que medianamente aguanto, porque cuando la gente se enoja contigo porque le tomaste una foto, uno se vuelve muy, muy cuidadoso al respecto. Total que, decía yo, no puedo pagar el alquiler del almacén. Sus maletas de fotos fueron adquiridas por 3 compradores en 2008 y ella muere en abril de 2009. En octubre, uno de los compradores, Cruz Maluf, publicó en Flickr una serie de fotografías de, de Vivian Maier. No tuvo una campaña de medios, no tuvo a la intelectualidad de Nueva York diciendo que era una gran fotógrafa, como es el caso de Annie Leibovitz. Pero la gente dijo, wow, mira qué buena foto. Mira qué belleza, la niña con su reloj, más sucia, pero digna, y mirando a la cámara en plan, ¿qué pasa? Y esta señora en plan, ¿qué me ves? Yo no voy a hacer una lacrimosa, y miren que las fotos de Vivian Maier a mí me afectan profundamente, porque no tuvo reconocimiento en su vida. Mira, creo que tenía la suficiente inteligencia y conocimiento fotográfico para saber que si hubiera querido reconocimiento, lo habría tenido. Ella sabe por qué no lo quiso. Sí, le agradezco la épica de la gente pequeña, la épica de los cimientos de toda la sociedad, de esos seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos,
que forman el basamento de todas nuestras sociedades, con sus pequeñas alegrías, con sus pequeñas tristezas, y el haberles tenido cariño a todos ellos para hacer cada una de estas imágenes. Sin embargo, cuando recorro estas extraordinarias fotografías de Vivian Maier, cuando miro a gente con la que contó historias excepcionales, porque está contando historias excepcionales, lo que me rompe es que esta fotografía es imposible hoy. Que todo este trabajo que hizo Vivian Maier desde quizás 1950 hasta el año 2000 más o menos, no se puede hacer ya. La niña, esta sucia, ¿dónde la teníamos? Poco más adelante. ¿Se nos permitiría hoy tomar esta foto de esta niña sucia de juego o de pobreza? ¿O vendría alguien relacionado o no con ella y te reclamaría que las leyes no permiten fotografiar niños? Te acusaría de las peores intenciones, destruiría tu foto, la borraría de la tarjeta y probablemente llamaría a la policía. O esta mujer que ya veíamos te reclamaría que debes darle toda tu información por si un día tu foto vale €1, porque ella tiene derecho a 25 céntimos de ese euro. El testimonio y la profundidad humana de estas fotografías hoy quedarían ahogadas dentro de un monedero herméticamente cerrado y con olor a moho y a deshumanización. Alguien te podría llamar racista por esta foto, porque cuando la realidad no es ideal, se buscan culpables, no de la situación social que genera esto, sino de quien la muestra, ¿no? Y tú oprimiste el obturador aquí, en este momento, así que toda la historia de desencuentros y esclavitudes de estos dos niños, de aquel al que le limpian los zapatos y aquel que limpia los zapatos, se te cargan a tu cuenta y se te pasa la factura y el descrédito en redes y la cultura de la cancelación podría venirte a dar un buen susto. No sé si vamos a saber cómo contar gráficamente el siglo XXI, pero así ya no lo vamos a poder contar. Y esto agrega una nostalgia más al legado de una de las mejores artistas de la fotografía. Sí, pero sin la menor duda. Es una cronista de lo humano con fotos que hoy, que empiezan a generar ingresos, son pasto de guerras. El que compró las fotos las comercializa, pero hay un abogado que decidió buscar si no tenía ya todavía familia en Francia, porque un heredero puede haber en Francia que puede estar interesado en recuperar parte de este dinero y el abogado se va a llevar parte. Así que el abogado se puso a buscar herederos que no habían aparecido. Y este tipo de cosas que están ocurriendo. Y están ocurriendo. Se va a poder contar. A mí me gustaría mucho intentar el enfoque de Vivian Maier, pero esto hoy solo se puede hacer en algunos lugares diseñados específicamente para que los fotógrafos crean que están haciéndolo, digamos, con honestidad. Generalmente son lugares simulados, situados en la India, en África, en Asia, en América Latina, donde se hace una puesta en escena que simula ineficazmente lo espontáneo, pero donde el blanco rico se puede ir a fotografiar con niños negros y decir, ay, es que me enseñaron lo que significa Hakuna Matata. Y dan ganas de cruzarles la cara, lo siento. Gracias, Vivian Maier. En fin, gracias por dejarme que cuente tu historia, aunque ni estés enterada. Gracias por el zapato que le falta a esa mujer en ese anuncio de striptease, donde otro hace el pino puente o se para de cabeza porque ¿por qué no hacerlo? Y ese zapato faltante a mí me dice tanto como esta pareja. Es un gran ejemplo de lo que digo, de que sabía fotografía, de que conocía las bases de la composición y del lenguaje que es la fotografía, no me cabe ninguna duda.
composición, primer plano, diagonal, gran profundidad de campo porque tanto quienes vienen caminando como el hombre que está al frente, el objeto de la fotografía, están razonablemente enfocados. Comprensión clarísima de su espacio escénico donde se desarrolla el drama humano que está relatando. Complicidad enorme con sus sujetos y un inagotable respeto por todos ellos, cosa que no hacen, respeto que no tienen quienes hoy se van a tomar la foto a Marruecos y a Nigeria y lugares así. Aquí la tienen en un autorretrato con una niña que la mira como diciendo, te crees mucho porque te tomas fotos. La Rolleiflex se llevaba así, no es una cámara que se tome así, sino que tenías un prisma, lo que tiene arriba de las dos lentes. Lo que tiene arriba de las dos lentes de la cámara es una tapita que se levantaba para que a través del prisma pudieras ver por la lente de arriba y la lente que disparaba es la de abajo. Y tenías que además conocer bien tu cámara para saber la diferencia que había entre la lente de arriba y la lente de abajo, lo que se conoce como el paralaje. Todo lo cual importa un pito. Importa la cara de la niña. Qué curioso que hoy me preguntan sobre las fotos de Zelensky y Annie Leibovich, cuando tenía yo preparado hablar de esta mujer a la que adoro y a la que respeto, a la que admiro y a la que le tengo, debo decirlo, pero con toda la honestidad, saben que yo no invento cosas, le tengo una envidia al lenguaje fotográfico de Vivian Maier inagotable desde el día en que vi la primera fotografía de ella, y que sí debe haber sido por allá de 2010. Vivian Maier, busquen sus fotos, vean sus fotos, hay fotos en color, hay fotos de todo el mundo. Como digo, una vez se pagó un viaje alrededor del mundo con lo que había ahorrado como niñera y no habiendo tenido al parecer ninguna vida familiar destacada que le costara dinero, aunque al final murió relativamente pobre, incluso le iban a echar, esto sí lo recuerdo, la iban a echar del piso que no se podía pagar, del departamento que no se podía pagar, y dos chicos que habían sido cuidados por ella cuando eran niños, le consiguieron otro departamento que fue donde murió, sin llegar a morir en la miseria, pero podría haber tenido, si hubiera querido, uno de estos, una de estas notas necrológicas de 2 páginas en el New York Times con una selección de sus fotografías. Muere uno de los genios de la fotografía estadounidense de todos los tiempos, Vivian Maier. Me enojo porque me emociono, me enoja emocionarme porque no me gusta, no quiero que parezca falsificado nada. Mauricio, ¿crees que la interculturalización debido a la inmigración desmedida puede llegar a ocasionar una escalada de violencia entre la población civil? Tú dices como cuando España, por ejemplo, inmigró brutalmente a América Latina y hubo una interculturalización. Pues no fue por eso, fue por el dominio colonial, pero no fue por eso. Ay, gracias, las cosas que me dicen bonitas. Esto ya no me lo sabía yo. Capitonado, acolchado, quilting. Explica. Zelensky y su esposa posaron y cobraron y donaron el pago de Vogue al Fondo de Niños Enfermos de Cáncer en Ucrania. Y mi desprecio al FSB por su persecución nazi contra Zelensky. El FSB es el heredero, es las fuerzas de seguridad rusas, son las herederas de la KGB. Siguen usando los mismos sistemas de la KGB, los mismos temas de desinformación. Probablemente la próxima semana hablemos de los elementos clave de la desinformación rusa. Como les dije ahora, una de las operativas rusas está furiosa conmigo y parece que me va a demandar y todo esto. Ay, estamos muy preocupados. Mi abogado está llorando de la risa. Mauricio, ¿qué piensas sobre la huelga que hubo en Telmex? No estoy informado. Chao, me lo salto. Ojalá hagas el video sobre Octavio Paz. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero te lo explico, te lo digo otra vez.
Y tengo pendiente el video sobre la guerra y el pacifismo. Y tengo pendiente el video sobre el neoliberalismo parte 2, porque además uno de los videos más vistos de la historia de este canal es el de neoliberalismo. Pero bueno, total que va. Supo el primer ministro del Punjab, sí, lo comentamos ayer, o lo comentamos la semana pasada, el que bebió agua del río más contaminado de la India y ahora está, o estaba en el hospital, espero que esté muy bien. Leonid Andreyev, también hay que hablar de él. En tiempos de Cristo seguramente habría muerto por falta de conocimientos sanitarios, no sé de quién habla. A Obrador le encanta llamar traidores a la patria, individualistas a todos los que le caen mal, sí. Bueno, de hecho yo estoy al borde de, no solo de perder a un buen amigo, sino de ser considerado un enemigo del régimen. Me va a dar mucho gusto porque soy un enemigo del régimen de López Obrador. Si hace algo bueno, estoy a favor de todo lo bueno que haga, pero soy un enemigo de todo lo malo que ha hecho y lo sabemos. Bueno, rápido. Oye, Reyes, me comprometí, así que te lo digo. Me pediste ayer que te recordara hoy tu opinión sobre la medicina ancestral que está muy de moda, la ayahuasca, sapo y demás. No he podido encontrar ningún estudio confiable. No hay estudios confiables. La ayahuasca es una droga. El tipo de curación que ofrecen las drogas es una curación espiritual, como las que hacía María Sabina con los hongos alucinógenos, con el santo nanacate, como las que supuestamente hacen los huicholes con el peyote. Es decir, no hay una curación fisiológica real de una enfermedad fisiológica anatómica real. No hay curación de una infección, no hay curación de una deficiencia nutricional importante, de algún desarreglo serio y real, efectivo del cuerpo. Todo esto es un pretexto para promover la droga sin que lo parezca. Y aquí repito lo que ya dije en alguna ocasión, busquen por favor cannabis y excusas en los vídeos. Se está utilizando el pretexto de los medicamentos, de ser un medicamento, de tener un valor terapéutico, para promover la ayahuasca, el sapo, el cannabis y otras drogas. Y yo estoy en contra de eso porque es una patraña. Al mismo tiempo que estoy a favor de la liberalización de todas las drogas. Estoy a favor de la despenalización de todas las drogas y creo que nos vamos a ahorrar el problema del narcotráfico si despenalizamos todas las drogas. Lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, pero no es medicina. Antes de tener una teoría de la enfermedad real y sólida como la de Pasteur y Koch, que explican cuál es el origen de las enfermedades y por lo tanto manejan una posibilidad de atacarlas, todo lo que hay antes es especulación, magia, buenas intenciones, desesperación, algo de empirismo, muy poquito empirismo, y a veces algo de superchería y altanería por parte de los curanderos. No se le puede llamar medicina a lo que había antes de mediados del siglo XIX, porque no lo era. Eran médicos brujos, eran curanderos que echaban mano de lo que había a su alrededor. Y resulta que todos los pueblos tenían a su alrededor plantas que lo curaban todo. Esto es maravilloso, ¿se imaginan? Entonces, claro, los indios amazónicos tenían unas plantas que los curaban todo, pero los indios de Mesoamérica tenían otras plantas que lo curaban todo, pero los cheyennes tenían plantas que lo curaban todo, del mismo modo en que los mongoles tenían plantas que lo curaban todo, pero a los distintos grupos étnicos chinos, que son un montón, cada uno tenía plantas que lo curaban todo a su alrededor. Hombre, las sociedades echaban mano de las plantas que había a su alrededor y esperaban que funcionaran. Y a veces, cuando cosas como la diarrea, que se curan en el 99% de los casos solas, pues cuando tenías una diarrea, te comías una planta y se te quitaba la diarrea, dices, ¡ay, fue la planta! Y como no tenías un método científico para averiguar si había sido o no la planta, pues te lo creías y lo pasabas como, como tradición oral. Pero no, no lo era, no es medicina. Y esto, yo sé que es muy difícil decirlo porque parece que uno denigra a los indígenas por haber sido ignorantes, pero es que solo puedes llegar a saber a partir de la ignorancia. Si ya sabes, no hay ignorancia.
todas las sociedades humanas fueron ignorantes y algunas sociedades encontraron una respuesta. Qué pena que una respuesta la hayas encontrado en Francia y no en Cajamarca. Qué pena, pero la respuesta sigue siendo válida. Es la respuesta. Hay gérmenes patógenos que ocasionan enfermedades y, por lo tanto, la forma de vencer esas enfermedades es combatiendo esos gérmenes patógenos. Lo descubrió Pasteur, sí, pero es que era francés y hombre y blanco y de edad mediana o más bien mayor. Esos pecados que ahora se ha inventado el posmodernismo, pues sí era todo eso. Y a lo mejor era mala persona en otras cosas, qué sé yo. Pero eso no importa, importa la respuesta. Su teoría de la enfermedad, que después confirma Koch, o Koch, que era alemán y señor también blanco y de bigote. La respuesta es la correcta. No importa quién encuentre la respuesta, sino que la respuesta sea correcta. Pero el posmo te lo pone todo en términos de quién encuentra la respuesta. Y eso es un gravísimo, gravísimo error. Y estoy divagando, así que me paro aquí. Saludos a quienes me saludan. Talidomida, claro que era la talidomida. Voy a hacer el programa sobre Octavio Paz. Y mi problema con Octavio Paz no es que sea de izquierda o de derecha. Él fue un traidor a la izquierda, lógicamente. Pero es su indecencia moral la que me disgusta. No, esa me disgusta en gente de izquierda y de derecha, como vamos a ver ahora. Porque fíjense que vamos a seguirnos hoy un poco más. José Revueltas no lo conocí y lo leí muy poco. O sea que no puedo hablar de él. Mira, y debo aclarar una cosa. Lo que yo opine sobre Octavio Paz no está condicionado por una cosa que ocurrió, porque la hice esperando que ocurriera y me confirmaron que lo hice. Yo nunca le pedí al gobierno mexicano becas, a los gobiernos del PRI, que todos los intelectuales y todos los escritores le pedían. Yo no sé qué le pasa a este teléfono. Todos al final les pedían becas porque si no, no sobrevives. O puestos. O te dirijo una revista del Instituto de la Juventud. Como es del Instituto de la Juventud, pues ya fingimos que no es del PRI. Pues era del PRI. Pero una vez pedí una beca, después de haber escrito un artículo que tuvo mucha relevancia en México, que fue ¿Por qué no envidio a Octavio Paz? Lo publiqué en el periódico Excelsior, en el suplemento El Búho de los domingos, y se cabrió muchísima gente. Y después de eso pedí una beca como escritor al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora ya desaparecido, el FONCA, también conocido como el Fondo Nacional para la Costura en las Tardes. Y uno de los que tomaba las decisiones de las becas era el señor Octavio Paz, y me tachó. Y yo me enteré porque un compañero, amigo, que les puedo decir quién es, no sé si aún viva, entonces mejor me callo, muy poeta y traductor de poesía, me dijo, oye, ¿qué le hiciste tú a Octavio Paz? Yo, no, ni lo conozco, ¿no? Alguna vez escribí este pequeño artículo, pero no soy nadie. Así como ahora no soy nadie, pues antes tampoco era yo nadie. Y me dice, ¿por qué él personalmente te quitó de la lista ya de finalistas? Y dije, yes. De hecho, me hubiera molestado tener la beca, porque no me gusta recibir dinero de los gobiernos, de gobiernos de los que me opongo. Pero yo esperaba que Octavio Paz me borrara. Nunca en mis mejores sueños pensé que iba a ocurrir en realidad. Un RVD sobre Hitchens es posible. ¿Saben? Voy a tenerme que tomar 2 minutos simplemente para no... Y regresamos a hablar de una de las peores bestias de la historia como dictador y hablar de más cuestiones que nos alargamos hoy si les parece bien, pero necesito tomarme 2 segunditos.
se preguntarán, ¿qué hice? Sonarme la nariz, fundamentalmente. Es muy curioso, cuando uno hace teatro, y hice bastante teatro, eh, las necesidades fisiológicas desaparecen cuando uno tiene que salir a escena. Eh, yo recuerdo tener unas ganas enormes de mear. Y voy al baño y el stage manager me dice, ¿a dónde vas? Y sales en 20 segundos. ¿Cómo que salgo en 20 segundos? Sí, 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 estás por entrar al escenario. Van a perdonarme. Estás por entrar al escenario. No, 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 tengo que ir a hacer pis. No, no puedes. Y total que estuve en el escenario como 20 minutos y no me acordé de mi necesidad de hacer pis porque me estaba yo en otra cosa. Y aquí pasa mucho, eh, moqueo menos y toso menos, pero no del todo, no desaparece del todo. ¿Qué opinión le merece el movimiento Ocupa? Que no es un movimiento. No, no es un movimiento. Ahí hay de todo, hay desde gente que necesita casas hasta vivarachos que se roban, que ocupan lugares para privatizarlos diciendo que los están volviendo un espacio social, público y para todos los que tengan sus ideas, por supuesto. ¿Qué opina de la opción de Podemos de encarcelar directivos si al subir impuestos los repercuten en los clientes? Haberlo pensado antes. No, prefiero la solución que dio el gobierno, que es la multa. Esto de encarcelar y de prohibir estas desproporciones populistas que emocionan a la gente. Hoy sí que los metan a la cárcel porque nos van a cobrar a nosotros los impuestos. Qué malos que son. Que sí son malos. Hacer eso es incorrectísimo. Pero esas ideas a medio cocinar que no tienen ninguna base jurídica, tienes que cambiar el código penal, crear una nueva figura de delito que va a ser analizada y que muy fácilmente va a ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, ante la Suprema Corte. Es creer que puedes mandar como un rey absoluto, como un monarca absoluto, porque tienes unos cuantos votos. Y la democracia no funciona así, por suerte. Entonces me parece una tontería, pero claro, obviamente la solución de que, de que se multe y gravemente a quienes hagan esa repercusión, lo que a mí me deja pendiente, pues no lo he visto, no es que no exista, es que no lo leí, no tengo cabeza para eso ahora, es cómo se va a vigilar que los aumentos en el coste de la electricidad sean legítimos y no sean repercusión de impuestos. Eso ya lo veremos. Bueno, no conozco a Jorge Bucay. Siendo Rusia el mayor procesador de uranio del mundo, ¿crees que la energía nuclear tendrá los mismos problemas que el gas natural? No, porque el uso de la energía, primero que nada, porque hay reservas de uranio en otros muchos lugares. Segundo, porque el uso de la energía nuclear no se plantea como una solución a largo plazo, sino se plantea como un puente indispensable para dejar de quemar fósiles en lo que se llega a las energías renovables verdes que todos queremos. Entonces, ¿qué opinas de la grafología? Sé que es una pseudociencia, pues eso, que es una pseudociencia. Ah, bueno, voy a dejar de momento las cosas aquí porque si no, no llegamos a donde quiero. Y sí quiero llegar aquí, porque vamos a hablar de una familia en particular. Miren, cuando se habla de los tiranos de la izquierda, los tiranos que actuaron en nombre de la izquierda, para muchas personas esto solo tiene el valor de, ya ves, la izquierda genera dictadores, cosa que tampoco es cierta. La izquierda atrae toda forma de adquisición, mantenimiento y ejercicio del poder atrae a candidatos a dictadores y a tiranos. Los tiranos no están en los espacios donde no hay poder. Cuando la izquierda adquiere el poder, tiene en su seno a gente que tiene toda la potencial de ser dictadores horrorosos. O tiene el potencial de ser una persona maravillosa y admirable y absolutamente
entrañable como Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, o la actual primera ministra de Finlandia, ¿no? No es que, no es que la izquierda genere a los tiranos, como la derecha no genera a los tiranos. No toda derecha deviene en Pinochet, ¿no? Aunque es otro error que también se comete. Pero bueno, pero hay alguien en particular, y esto voy a tener que ponerme auriculares. A mí no me interesa decir, mira, la izquierda provoca aquí que haya gente muy malvada. No. Pero me interesa denunciar a la gente muy malvada, aunque diga que juega en mi equipo, porque además no es cierto que juegue en mi equipo. Vean esto, y voy a estar hablando. Un segundo que necesito aquí tener sonido. Venga. Vamos a ver a Nicolae Ceausescu dando el último discurso de su vida el 21 de diciembre de 1989. Și prieteni, cetățeni ai capitalei României socialiste. A ver, aquí una cosa. Acuérdense que el rumano es un idioma romance, se parece muchísimo al español. Y como todos los idiomas romances se parecen entre sí, parece familiar. Pero la forma en que habla y la forma en que utiliza estas figuras de lenguaje cansinas, ya vacías de significado, me llama mucho la atención. Y les voy relatando lo que pasa. Dice, queridos camaradas y amigos, ciudadanos de Bucarest, capital de la Rumania socialista. Primero, mis más sinceros deseos revolucionarios a los que están participando en esta maravillosa manifestación. Y a todos los habitantes de la ciudad, por supuesto. Un saludo caluroso, es un saludo caluroso. Les deseo éxito en todo lo que van a hacer hoy. Y la gente hace lo que le han enseñado a hacer durante 50 años. To assert his endangered power, Ceausescu addressed a mass rally like so many which he had ordered to be held during the prior 20... que estaba hablándole a la última manifestación. La había convocado él un poco porque sabía que había inquietud entre los rumanos, porque había inquietud en todos los países del entorno socialista o llamado socialista de la Unión Soviética y sus alrededores. Y entonces llamó a la gente de siempre, a los sindicatos de siempre, a los portapancartas de siempre. Toda organización política tiene gente que lo que sirve es para cargar pancartas. Tú les das una pancarta y ellos la cargan. No les importa lo que digas. Si tú les ordenas que carguen la pancarta, con sus retratos de él, cuando era joven, esto es muy importante, los tiranos no envejecen, el retrato de Elena también, cuando era jovencita. Mantendremos la independencia, la soberanía y la libertad del pueblo bajo el socialismo que el partido nos defiende de las agresiones externas. Lo que dicen todos. La televisión siempre transmite en vivo todo lo que dice Ceausescu. Y esta fue la última vez que estuvo en vivo. Quiero agradecer a los iniciadores y organizadores de esta gran manifestación en Bucarest. En este momento se escribe la historia. No hay nadie disparando. Alguien metió ese subtítulo enloquecido allí. Ceausescu está acostumbrado a que le aplaudan porque llevan a la gente a que le aplaudan. Por primera y única vez en su vida, escucha algo que lo deja absolutamente atónito. Los rumanos lo abuchean. Vean la cara de absoluta incredulidad
de esta bestia con apariencia humana. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o No lo puede creer. Dice que está dentro en el edificio, no era tampoco cierto. Ahí se corta la transmisión, luego se sigue oyendo la grabación de voz cuando él les dice, calma, 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 a ver, préstenme atención. Eso ya no iba a ocurrir. Esto fue el 21 de diciembre de 1989 y 4 días después, el señor Nicolae Ceausescu y su esposa, doña Elena Ceausescu, fueron sometidos a un juicio un tanto extraño, un tanto desprovisto de todas las garantías y demás, esto hay que siempre decirlo, y fueron fusilados en el 25 de diciembre, la Navidad de 1989. De todos los dictadores impuestos por la Unión Soviética, Ceausescu me da especial asco. Te voy a explicar por qué. Había, después de la Segunda Guerra Mundial, el líder del Partido Comunista quedó al frente de Rumania, como ocurrió en todos los países que quedaron del lado de la influencia soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Esta división inmunda que se hizo de Europa, donde unos europeos quedaron de un lado, donde las cosas estaban mal, y otros quedaron en un lado donde las cosas iban a empeorar, pero durante los siguientes 50 años, 45 años. Y este presidente, no me acuerdo su nombre además, es dificilísimo de pronunciar, mi rumano es infernal, murió en 1968. 1968 es un año clave para la historia de la humanidad por muchísimas cuestiones, por los movimientos que hubo en el mundo occidental, muy importantes, en México en concreto, el del 68, que nos marca a todos, pero también es el año en que Checoslovaquia intenta el socialismo con rostro humano y como premio la Unión Soviética les regala una bonita invasión con tanques y todo. Hablábamos de eso con el tema de Joseph Kudelka, que ahora se nos está como entretejiendo todo de una manera bien bonita. Y en ese momento se produce la sucesión en Rumania y esta bestia con aspecto humano sonríe casi como los humanos, ¿no? Es interesante. Dijo primero que nada que la prensa tenía que ser libre en Rumania, que esto de que la prensa atendiera las necesidades, deseos y caprichos del Estado no estaba nada bien, y luego condenó la invasión de Checoslovaquia, lo cual era, wow, ¿cómo es posible que un líder de los satélites de la Unión Soviética condene esta invasión, que todos los demás aplaudieron, como los de la manifestación de Ceausescu? Y en poco tiempo se convirtió en el más bruto de todos sus colegas, con excepción quizás de Enver Hoxha, el albanés. Y no, ni siquiera, porque lo que hizo fue mucho peor. Okay. Lo que hizo es lo que hacen todos los tiranos, control absoluto de toda la población mediante la represión más brutal imaginable, con delatores, con organizaciones de seguridad, con organizaciones de inteligencia, que detectan cada elemento de desacuerdo ya con el régimen e inmediatamente se le reprime y se le suprime. Además del control brutal de la sociedad, fue un administrador desde el punto de vista económico casi tan malo como Fidel Castro. Es decir, hundió a Rumania en una deuda increíble y para pagar la deuda en la que hundió a Rumania, exportó todo lo que producía, dejando a la gente sin comer. Como Stalin cuando exportó el grano de Ucrania y provocó el Holodomor.
pero no una vez, sino todo el tiempo. Rumania, durante 20 años al menos, fue un país donde hubo hambre. Y es increíble que eso pudiera pasar ya en una Europa en los años 70, ¿no? No puedo hablar de todas sus barbaridades, pero puedo hablar de una en concreto. En el Valle de Jiu, en 1977 hubo una huelga minera. Hijo mío, los mineros son uno de los resortes clave del movimiento obrero del mundo. Y los obreros son la base de la patria socialista, ¿no? Por lo tanto, una huelga obrera es lo más respetable que te puedes echar a la cara. Pues no. Tuvo que darles una solución negociada, pero eran trabajadores mineros que se habían enfrentado al régimen para mejorar su situación de vida, que es lo que hacen los trabajadores cuando van a la huelga. No lo hacen para ganar medallitas o para que los lleven a Disneylandia, sino para que sus familias vivan mejor. Después de darles el triunfo, la solución negociada en la huelga, durante años y años, a todos los que participaron en la huelga, del Valle de Jiu, les dedicó persecuciones, palizas nocturnas. Se infiltró la policía en todos los pozos mineros para vigilar personalmente a todos y cada uno de los mineros disidentes. La policía secreta es más minería que los mineros. Y además Ceausescu ordenó, así miren, con esa cara de persona, ordenó que se aplicaran a todos los líderes mineros largas sesiones de rayos X, supuestamente por su salud, garantizando que en pocos años todos ellos murieran de cáncer. Enfermizo es poco. Yo no creo que exista una palabra lo suficientemente sólida y al mismo tiempo lo suficientemente poco desgastada para plantearte cómo puede ser un líder que ordena a sus servicios médicos que a ese grupo de líderes obreros trabajadores los someta a larguísimas sesiones de rayos X, fingiendo que es por su salud para matarlos a largo plazo, pero entre los terribles dolores y la situación absolutamente desesperada que comporta un cáncer. Esta miseria de persona. De modo igualmente brutal, pero en nombre de la santa natalidad, como cualquier republicano estadounidense, prohibió en Rumania toda anticoncepción y aborto y decretó que todas las mujeres rumanas tenían la principalísima obligación de darle muchos hijos a la nación. Si esto te recuerda en algo la producción en masa de niños en las organizaciones de Himmler en la Alemania nazi, por algo es. Era Lebensraum, ¿no? Sí. Las revisiones ginecológicas para las mujeres eran obligatorias todos los meses. Las mujeres que me están escuchando, imagínense que este gobierno socialista de los trabajadores, de la libertad, de la justicia y demás, decrete que todos los meses tienen que tener una revisión ginecológica por aquello de que están embarazadas y no vayan a querer dejar de tener al niño. Malo eso. Política pronatalista del régimen de Ceausescu, decía este bonito cartel con su medallita y toda la cosa. Si había un embarazo, todo embarazo debía ir a término y lo hacía vigilado por la policía. Y el mundo no sabía nada de esto porque el control era absoluto allá por 1970, 1980, así que Ceausescu solo era un líder más o menos autoritario, pero legítimo, normal en el universo soviético. Entonces igual se podría reunir con Nixon a la izquierda. Inmediatamente después, junto a Nixon, tiene al señor Rockefeller. Está saludando a Rockefeller encantado de la vida. Abajo a la izquierda al buenazo de Jimmy Carter, que era muy buenazo, pero muy poco enterado. Y a la derecha con Willy Brandt, uno de los grandes constructores de la socialdemocracia, para que no digan que no apunto las metidas de pata de los míos, porque Willy Brandt creo que es de los míos, pero ¡ay, madre mía! O no se sabía, o no se quería ver, o se miraba para otro lado pensando que bueno, esto ya mejorará,
o se creía que si movías el agua, si movías las cosas, iba a ser peor, difícilmente iba a ser peor en Rumania. En Rumania en los años 70 no olvidemos que las gimnastas no solo tenían la obligación de ganar un montón de medallas, sino que además tenían que ser las amantes de los entrenadores y de los hijos de la cúpula del Partido Comunista Rumano y cosas por el estilo. ¿Cómo no puedo contar? Bueno, una cosa que en Europa conocemos y vivimos hoy, porque gracias a la libre circulación, los rumanos, en general los gitanos rumanos, están por toda Europa. Hay que recordar que él desconoció a los gitanos. Tú sabes, en la izquierda se supone que estamos abiertos a la defensa de las minorías y al reconocimiento de los valores culturales de todo el mundo y a la idea de que los derechos son para todos. Pero en el caso de Rumania era para todos menos para los gitanos. Y aunque las minorías, tanto húngara como alemana, que existían, minorías de origen húngaro o alemán, en Rumania tenían cierta representación en el Politburó del Partido Comunista, los gitanos, los roma, no la tenían. No eran siquiera reconocidos como grupo étnico con peculiaridades, cuando tienen como peculiaridad clave el hecho mismo de que hablan roma o romaní. No, espero que no se molesten conmigo porque no me acuerdo cómo se llama. Ellos son el pueblo romaní y el idioma es el roma, creo. Su exclusión en Rumania sigue hoy, y su exclusión en el mundo sigue hoy, y explica mucho de la vida que conocemos de los romanos hoy, de los gitanos romanos por toda Europa hoy. Pero para 1989 los romanos estaban un poquito hasta el gorro y compartían la inquietud de los países del bloque comunista. Así que Ceausescu organizó esa manifestación con la que abríamos esto, pero sus palabras ya no valían. En los últimos días de diciembre se había ya desatado la revolución. El 25 de diciembre, Nicolae y su igualmente brutal esposa, que mandaba tanto como él y tenía una actitud igualmente altanera, fueron fusilados, como decíamos, luego de un juicio más bien simulado, que no creo que se pueda defender ese juicio en modo alguno, pero ahí no acabó nada, ahí no acabaron las cosas, y empezó el relato del horror. Voy a contar solo una cosa. Entre todo lo que el mundo descubrió los orfanatos rumanos, que son una imagen que quienes vivimos esa época, la caída del bloque soviético, lo tenemos grabado aquí. Las imágenes de estos niños sin estimulación, con los problemas mentales y de comportamiento que trae consigo la falta absoluta de estimulación sensorial de todo tipo. En cada una de estas cunas, 5, 6, 7 niños, entre 100,000 y 170,000 niños en cientos de orfanatos, resultado de las políticas natalistas de Ceausescu y de la miseria en la que estaba el país. Lo que vimos con los huérfanos rumanos es una historia de horror que se escribió en ese momento y que no quiero yo que se olvide. Y luego esto. Miles de niños hambrientos, miles de niños sin educación, enjaulados, muchos con virus de la inmunodeficiencia humana por la reutilización de agujas, discapacitados de nacimiento por descuido, y entre tanto en la casa de Ceausescu con grifos de oro, de verdad. Esta casa, que ya he mencionado en alguna otra ocasión, era un escupitajo a la cara de todos. Y Elena, como Imelda Marcos, y Marcos ha regresado al poder, échense a temblar, el hijo de Imelda Marcos es el presidente de Filipinas. Elena también se llenaba los armarios de zapatos que no podía llegar a utilizar nunca. Los buenos chicos de Oyster Band, que es mi banda, como todo el mundo sabe, cantaban lo siguiente. Es la única música que yo sé que narra la caída de los Ceausescu y que dice: los rebeldes toman el palacio, ¿qué encuentran? ¿Quedan secretos atrás? Es un juicio del que solo quedan huesos. No, son grifos de baño de 19 quilates, teléfonos de marfil, sábanas de raso negro, cajas de cerveza alemana, películas pornográficas, un candelabro roto, trajes de piel de tiburón con cristales en las mangas, armarios llenos de objetos que no te lo creerías. ¿Cómo puedes ponerte 1000 pares de zapatos? Cuando tuvo el blues caminante,
tuvo que conformarse con un par. Así que ponte en los zapatos de Elena, porque no le dieron tiempo de elegir. Y ella dijo, prefiero morir que verme como una perdedora. Y por supuesto murió. Y dice Oysterband, para terminar con esto que es verdaderamente escandaloso: hay una casa segura en los suburbios llena de vidrios rotos, sangre, alambre y espejos. Los vecinos no preguntaban. Tú y yo, amor, llevamos el placer al límite. Solo la gente menor tiene que pagar su billete con culpa. Ya no había guardaespaldas cuando tocó la campana, ni helicópteros para sacarlos del infierno. Brothercitas y sistercitos, una dictadura siempre es una dictadura. Escondida atrás de la defensa de los trabajadores o escondida atrás de la defensa de los más altos valores de la religión que hayan elegido. Escondida atrás de la libertad de todos de hablar con un esparadrapo en la boca, o de la libertad de mercado que es solamente para los poquitos que controlan el mercado, mientras que los demás son solo los engranajes que lo mueven. Una dictadura siempre es una dictadura. La izquierda a la que yo pertenezco tiene todavía pendiente la tarea de regresar a lo que ocurrió en la Unión Soviética y sus alrededores durante tantos años, señalarlo y decir: yo apoyé eso, error mío, me disculpo. Me disculpo por haber estado al lado de estas bestias, de estos miserables, que daban el discurso correcto, pero nunca hicieron lo correcto con la gente que se supone que era a la que representaban. Y si no haces lo correcto, lo que digas importa muy poco. Y con esto encontré un vídeo de un canal donde responden a su video sobre filosofía. No lo he visto, ni me interesa verlo. No me llamaron para preguntarme, o sea que... ¿por qué Putin tiene tan buen cartel entre algunas personas? Pues ya estuve explicando por qué la gente sigue con Stalin. Bueno, lo que quede del chat ya no lo puedo comentar hoy. Se nos ha hecho tardísimo. Pero hemos pasado por cosas, creo que muy interesantes, ¿no? Desde algo tan ilusionante y al mismo tiempo triste como lo de Yevgeny Zamyatin o lo de Vivian Maier, hasta esto que, disculpen terminar con una cuestión tan baja, pero creo que es importante tocar estos temas, porque lo único que tenemos es la memoria. Mira, cuando tú eres viejo, y yo es lo que estoy haciendo es añejándome. Yo soy un clásico. Viejos otros, que se comportan como viejos. Esa es la señal de que estás envejeciendo. Al final el coche que tienes, pues es un coche. La casa que tienes, más grande o más pequeña, pues fundamentalmente lo que haces es evitar que te caiga lluvia en la cabeza cuando llueve y que te dé el sol en la cabeza cuando da el sol. Nuestro patrimonio como individuos es nuestra memoria. Lo que somos, lo que nos define, es lo que recordamos. El bien que hicimos, el día que estábamos tan contentos porque pasó tal cosa, el día que nacieron nuestros hijos o que llegaron nuestros hijos a nuestras vidas, el día que murió un amigo o un pariente muy querido, mi abuela, por ejemplo, que todavía no se lo perdono. Somos animales de memorias. Además de ser animales de memorias en lo individual, de nuestra piel para adentro, tenemos una característica que nos diferencia de todos los demás animales. Tenemos una memoria social. Tenemos una memoria social, la que llamamos muchas veces cultura. El hecho de que yo no tenga que volver a inventar cómo se hace el trabajo de carpintería, porque puedo estudiar carpintería, porque tengo guardada la memoria colectiva
del trabajo de la madera es memoria. Y es una de las grandes riquezas de nuestra sociedad. No tienes que reinventar todos los teoremas matemáticos, no tienes que volverlos a demostrar, ya se demostraron una vez y tenemos la memoria de que se demostraron y cómo se demostraron. La memoria de cómo se descubrieron los gérmenes patógenos, la memoria de la evolución, la memoria de nuestra historia familiar, de nuestra historia social, de nuestra historia cultural nacional o regional o del pueblo, del barrio incluso, ¿no? Gente que le gusta la microhistoria y cuenta la historia del barrio. Microhistorias como las que cuenta Vivian Maier. Somos un animal de memorias. Si nos ocultan o nos hacen olvidar parte de aquello que tenemos que recordar, nos ponemos en un enorme peligro, el peligro de repetir. Por ejemplo, el rechazo a las democracias en favor de los autoritarismos que pretenden ser democracias más perfectas que la que tenemos. Si se nos hace olvidar que la gente que decía tener nuestros mismos ideales cometió tales y cuales atrocidades, corremos el peligro de que vuelva a ocurrir. La memoria es nuestra defensa en contra de la repetición de los errores. La memoria personal y la memoria colectiva. El niño se quema una vez con el fuego, raras veces dos, porque aprende y recuerda. A veces nos falta memoria como sociedad, a veces insisto mucho en la memoria como sociedad en estos streamings o en mis vídeos, y quizás a algunos les parece un poco agobiante, lo siento. Solo quisiera que tuvieran en cuenta que no es mi memoria de los Ceausescu, es la memoria colectiva de lo que se vivió durante años en que el mundo cerró los ojos a una serie de atrocidades que cuando se descubrieron en los años 90, muchos no tenían dónde meter la cabeza. O haber olvidado sin querer a una gloria como Vivian Maier, o haber permitido que se le hiciera lo que se le hizo a Semyatin. Somos animales de memorias, lo que nos define son nuestras memorias. La riqueza del pasado no la tenemos, el oro que se minó y se gastó en nuestro territorio, por ejemplo en Asturias fue un lugar donde los romanos vinieron, se llevaron el oro, luego se fueron cuando se acabó el oro. Ese oro ya no lo van a tener los asturianos, pero tienen la gaita y tienen el asturiano y tienen el recuerdo de las luchas de los mineros. Somos memoria. Así que me van a perdonar, pero yo voy a insistir mucho, siempre, en la medida en que pueda seguir teniendo este canal, esta posibilidad de hablar con ustedes, de hablar de nuestras memorias y de aquello que creo personalmente, igual me equivoco, que no deberíamos olvidar. Muchísimas gracias por acompañarme. Hay 191 personas aguantándome, son ustedes unos héroes. Nos vemos la semana próxima con misterios, sorpresas y nadie sabe qué va a pasar. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.